Buenísimos días, buenísimas tardes, buenísimas noches a todos, absolutamente a todos los guerreros etérnicos. Bienvenido, Álvar, a un trocito del todo. ¿Cómo estás? Hola Vicente, como siempre encantadísimo de formar parte de este gran proyecto que es un trocito del todo. Hola a todos y a todas las que estáis aquí y estáis aquí mirándonos, oyéndonos y compartiendo toda esta temática que sacamos constantemente e invitaros al temazo de hoy. Que adelante, te doy Vicente pie a que anuncies. ¿Qué Bueno, vamos a hablar hoy? hoy vamos a hablar de niños. Hoy vamos a hablar de clasificaciones de los niños, de todos esos movimientos en la nueva era, esos nombres que aparecen raros, que mucha gente dice, ¿y esto qué es? Esto me suena, esto me lo han dicho, esto no. Bueno, pues vamos un poco a deshilachar todos esos nombres, esas características y vamos a hablar de ellos. Y de ellos, que fueron ellos hace muchos años y ahora somos nosotros o son ellos nuestros padres y nuestros abuelos. Así que bienvenidos a Eternia. Hoy hablaremos sobre las clasificaciones de todos los niños en ese siglo pasado y en este movimiento de la nueva era. Según creencias espirituales, existen diferentes tipos de niños, ¿no? De generaciones que se consideran especiales. Todos hemos oído hablar de los niños índigo, nacido quizás en la época de los 70, 80, 90, hasta los 2000, que son creativos, somos rebeldes. ¿Os suena todas esas características? Vamos a seguir indagando. Los niños cristal, vais a conocer cuándo nacieron esos niños cristal, que son que se rompen porque les das un toque. No, vamos a hablar de esas características, de esa sensibilidad. Por eso se le llaman cristal, con una sabiduría brutal, innata, que viene ya con ellos. Y a ver si alguno de vosotros resuena con esas características. Vamos a hablar de otro tipo de niños, que son los niños arcoíris. Y por último hablaremos de los niños de ahora, los pequeñitos, los niños diamante, que ya están hiperconectados con algo más, ¿no? Con una conexión global, con una conexión súper espiritual, y vienen aquí como faros de luz a enseñarnos a todos. De todo eso y mucho más vamos a hablar hoy, Álvar. Así es. Pero antes, como hemos cogido esta dinámica, vamos a soltar un par de frases que os vamos a regalar. Por mi parte, me gustaría seguir el hilo, como en otros episodios hablé de Sócrates, buscando un hilo histórico. Un discípulo de él fue Platón, es también un gran filósofo griego que, bueno, ya has conocido históricamente. Y una de sus frases que me gustó mucho y hoy os quiero compartir es la siguiente. Dice, ¿podemos perdonar fácilmente a un niño que tiene miedo a la oscuridad? La verdadera tragedia de la humanidad es cuando los hombres tienen miedo de la luz. Y ahí os dejo este regalillo. Espero que os haya gustado. Y adelante, Vicente, ahí te dejo con la tuya. Wow, 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 wow. Seguir pensando, la verdad es que es impresionante. Yo quería hablar hoy también de niños, ¿no? Quería hablar de ese papel, ¿no? Y de esa sabiduría que ellos portan y que vienen aquí a enseñarnos. En cada niño vemos una semilla de luz y vemos todas las posibilidades que se despliega, recordándonos que el futuro está en manos de los que traen consigo una nueva visión. En cada niño Wow. una semilla de luz y posibilidades se va a desplegar, se despliega, recordándonos que el futuro está en manos de aquellos que traen consigo una nueva visión, un nuevo cambio, transformación. Y de esto va Eternia, de cambios, de transformación de personas, de transformación de pensamientos, porque estamos en un nuevo momento, en un nuevo cambio, y eso es lo que estos niños traen. Y esa semilla de luz, que son estos niños, que vienen cada día a darnos una lección. Y lo sabes tú, lo sé yo, y todos los días nos lo están explicando, ¿no? Y eso es lo que queremos que reflexionéis, ¿no? Una semilla de luz y sus posibilidades. Reconocer a cada niño como un ser único, un ser especial, como una chispa, y que tiene un potencial ilimitado y unas posibilidades asombrosas para cambiar y mejorar esta tierra, ¿no? Este mundo donde vivimos. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Volver a ser niños
Y cuando consigamos volver a ser niños en esencia, seremos capaces no solo de cambiar nuestra vida, sino de cambiar el mundo. Brutal, brutal. Sí, sí, Ole sí. tú. ¡Hola, tu Muy muñeca! buena, muy buena. Sí, sí, sí. Sí, sí, no perdamos el niño que llevamos dentro, ¿eh? No, nunca, nunca, Eh, nunca. Muy bien. Y Pues aparte, aprovecho porque es una invitación, ¿no? Cuando queremos hacer un proceso de transformación, y no va del programa de hoy, cuando queremos hacer un cambio en nuestra vida porque algo o alguien vemos, nos ha sacado una tarjeta vida, y así lo sentimos, ¿no? Nos ha sacado una tarjeta roja la vida, por el motivo que sea, volvamos a ser niños. Y un ejercicio muy bonito es durante una semana intentar recordar cosas que hacéis de niño y replicarlas ahora mismo en vuestra edad adulta. Y os garantizo el éxito, no solamente con vuestro entorno familiar, sino con vuestros amigos. ¡Wow! ¿Qué te ha pasado, Vicente? Que estás en tu esencia. Vais a notar esos cambios. Que estás diferente, estás mucho más... Es brutal hacer un ejercicio, disfrazaros, tiraros globos de agua, reíros, contar chistes, ir a cenar a la playa, a la montaña, esos picnics, esas cosas que hacíamos de pequeños con nuestros padres y con nuestros abuelos, con nuestros tíos, con nuestros primos, replicarlas, porque se trata de ser esa semilla de luz, esa chispa de luz de los niños que vienen ahora. Y hoy vamos a hablar de eso, de niños y de sus características. Me parece fantástico lo que acabas de comentar y además, o sea, añadiría, ¿no? Que como un niño disfruta de esas cosas es cuando vive en el presente, ¿no? El hecho de que yo, por ejemplo, humanamente no pueda disfrutar de ese presente es porque estoy preocupado, ¿no? Como dice la palabra, ocupado antes de tiempo. Estoy pensando en cosas que pueden suceder y no estoy disfrutando de la hora, ¿no? Y hacer cosas de niño me obliga positivamente a disfrutar del presente, porque como mejor ejemplo, un niño jugando no tiene, la mente está totalmente en el presente, o sea, no está pensando en el pasado ni está pensando en un futuro, está viviendo ese momentazo El y aquí, eso, bueno, lo recomiendo también, sí, sí, el vivir aquí, el presente el como aquí y niño, ahora, el aquí y el aquí. ahora, sí, sí, Es que totalmente. además es lo único que es eterno, el ahora. Eso es realmente, lo pierdes, pero cuando lo vives, estás en el ahora, eso no es eterno, eso sí que es infinito. Es infinito, Es, es etérnico, es- como los guerreros etérnicos. Es ahí algo está. que perdura para siempre. Y ahí es donde vais a ver vuestra verdadera esencia. Vais a conseguir reconquistar a vuestras parejas, vais a conquistar a vuestros amigos, a vuestros hijos, a vuestra familia. Y se va a ver, porque esa chispa de luz, con esas cositas, las van a ver a kilómetros. A kilómetros. O sea, os invito. Va a ser súper divertido. Apuntar todo lo que hagáis y nos lo comentáis en vuestros comentarios. Saludamos a nuestros oyentes del podcast con contenido súper especial. Un saludo a todas las plataformas digitales, a nuestros amigos de YouTube, de Facebook y de Instagram. Y Álvaro, quería empezar a preguntarte por esa clasificación mucho más antigua, que era la del siglo XX, antes de este cambio de era, de estos sentimientos que todos hemos oído muchas veces y que todavía seguimos, por supuesto, escuchándola. Los baby boomers, la generación X, los millennials, que son la generación Z. Es una clasificación social que no la hemos hablado al principio, pero que está en boca de todos cuando hablamos, cuando hacemos un vídeo. Oye, que yo soy millennial, ¿no? Oye, que tú eres de la generación Z, ¿qué características Sí, tiene? sí, sí, sí. Esto, quería ya hablar, Sí, sí, hacerte un sí. pequeño resumen, ¿no? Porque a mí mi hijo Sí, o sea, me dice, ¿tú qué eres? Y yo digo, yo soy generación Z, yo de la última. Así no me sí, meto años. Sí, sí. claro, una buena manera de quitarse años es esa. Yo creo que esta tabla, ¿no? De clasificación está bastante basada en hechos históricos, más en cuanto a facilidades o comodidades, por ejemplo, ¿no? Claro, como bien digo, mi generación, pues había el cassette, luego hubo el compact disc. Claro, esto hoy en día es paleolítico, ¿no? Es más, esto una persona no encuentra ninguna utilidad porque es muy voluminoso, etc. Entonces, ah, creo que la clasificación de la generación X, generación Z, baby boomers, ¿no? Que son nuestros padres, todo esto va basado un poco a nivel histórico, ¿no?
pero Claro. también está la parte que hablamos de, por ejemplo, algo que surgió en mi infancia, que empecé a oír de una forma así, pues, como más por lo bajini, ¿no? Con el miedo de que te ahorquen o te quemen en la hoguera, de lo que llamaban los niños índigo. Y esto a mí, pues una parte de mí fue como, ¿qué son los niños índigo? Quise saber, quise saber. Y bueno, en cuanto buscando información de qué eran los niños índigo, encontré que supuestamente son unos niños que vienen con un estado de evolución humana superior. Es decir, que están con unas capacidades que antes no estaban, ya sea porque socialmente no estábamos preparados para gestionar esas capacidades nuevas, o por el simple hecho de que, ¿cómo lo diría? Bueno, voy a divagar un poco más, con Entra, vuestro entra ahí. permiso. Divaga, divaga. Entra, entra. A mi manera de ver, y cualquiera que no esté de acuerdo conmigo puede escribirnos, e incluso puede no creer lo que voy a decir perfectamente, pero a mi manera de ver la realidad es la siguiente. Hay una parte de nosotros que es el alma, que es lo que viene aquí a aprender, a enseñar y a jugar. ¿Vale? Esta alma, que es como un foco de luz, que viene con sus cargas, viene a limpiarse con las vivencias humanas, etcétera. Esta cuando el cuerpo muere, que es el que no, el que se queda aquí, esa alma se va, pongámosle a un foco de luz, a donde tenga que ser, porque ahí no he estado yo conscientemente. Ahí esa alma decide volver a regresar a hacer otros aprendizajes y a mezclarse con otras almas y a seguir jugando. Entonces, según las épocas donde el alma viene a aprender unas cosas o otras, enseñar unas cosas o otras. Considero que las almas que han venido en estas épocas han venido ya con un proyecto y con unos trabajos y unas labores que para poderlas realizar requieren unas capacidades de su funda, ¿no? Del cuerpo humano, que son algo superiores a las que hasta ahora tenían. No digo que tengan un tercer brazo, esas almas que vengan aquí con un cuerpo humano, sino que puede que tengan una capacidad de paciencia, de resistencia, de comprensión, de consciencia, incluso de, como bien decimos en terapia estructural, vibración, que es la percepción de la realidad. Así pues, considero que esas almas, que pueden ser fácilmente las mismas, que están todas jugando y sean simplemente una, las que llegan en este momento vienen pues a hacer unas labores que solamente ahora se pueden hacer. Y a partir de aquí, pues la parte divertida que voy viendo yo en el largo de mi trayectoria es que voy viendo jovenzuelos que van creciendo y no se parecen nada en los jovenzuelos que crecieron 10 años atrás, y mucho menos a los que crecieron 10 años antes. Y remontando a cuando yo nací, no se asemejan en absoluto a mi entorno ni a la cultura que había global. Pues como bien digo, los niños índigo. Para poder reconocer quién es un niño índigo, hay unas ciertas características que os pueden interesar, os pueden resonar, ergo seréis niños índigo, os guste o no. Los niños índigo tienen mayor capacidad imaginativa de lo que es la media, tienen una intuición sobredesarrollada, una espontaneidad a niveles más altos de lo normal, rechazo a una moralidad estricta, una gran sensibilidad, bajas capacidades para la concentración y se resisten a memorizar mecánicamente o ser un mero oyente. Y encontrando esta información me ha parecido fantástico compartirosla. No sé, ¿qué opinas de lo que he soltado, Vicente? Brutal, brutal, sí, tal cual. Es así, esas capacidades, ¿no? Son seres sensibles, creativos, intuitivos y empezamos a... Estos niños empiezan a percibir las energías, empiezan a conectarse, empiezan a levantar el brazo y a conectar con otros planos, con otras energías diferentes, más sutiles. Tienen otras características y es tal cual como lo has dicho. Esa sensibilidad, esa creatividad, fíjate tú, viene relacionada incluso, esos niños índigos muchas veces ahora se ha puesto de moda, niños
de años para atrás, el famoso déficit de atención con hiperactividad, el autismo, son enfermedades que las catalogan los médicos como enfermedad o trastorno del espectro autista, y sin embargo están muy relacionadas con esa conexión, ¿no? de ese perfil de niños que tienen mucha más actividad que tenían los de su década anterior, ¿no? Y también eso lo estamos viendo ahí. Ujú. Sí, es verdad que a nivel de sanidad, o no, como te lo diría, a nivel médico, los diagnósticos van cambiando según las épocas. Hmm. Yo me acuerdo que antes, cuando te dolía la parte de media espalda a nalgas, y no sabía muy bien lo que era, le llamábamos, aquí se llamaba reuma. No sé si habías llegado a oír Sí, 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 por supuesto. y se usaba mucho, ¿no? Ostras, tengo reuma, ¿no? Estaba de ¿Pero moda, qué es? estaba de No lo moda. sé. Sí, está de moda. Entonces, no sé lo que es, no lo sabe nadie. Sabemos que duele, no sabemos dónde está, pero lo único que sabemos es que es incurable, ¿no? Ese era el diagnóstico, en resumen, del reuma. Ahora se usa como apellido, ¿no? Ahora ya viene la artrosis reumatoide, es decir, la artrosis que no se cura, dicho así para que te quede un mensaje subliminal. Y todo esto son pequeñas modas, ¿no? Eh, pero sí, sí. ah, bueno, como bien dices, venimos a aprender cosas diferentes, a cambiar un poco, eh, ¿cómo lo diré? Ah, lo que teníamos antes sirvió en su momento para algo, para que alguien aprendiera, para que alguien se equivocara, para más adelante en esta vida o en otra lo terminara de resolver o entender. Ahora tenemos otras cartas en la mesa, otro tipo de juego, y son los niños los que nos vienen a enseñar qué juego es el que va a haber. Tal cual. Sí. Tal cual. Y una de las características muy chulas de los niños índigo, que los niños índigo, por situarnos, vendría a ser a partir de la década de los 70, o sea, esos últimos 25 o 30 años del siglo XX, son niños que ahora ya tienen más de 40 años, o sea, de 50 hasta el año 2000. Entre los 25 y los 50, todos podrían ser niños índigos. Esas capacidades, esa sensibilidad, tienen una capacidad de liderazgo brutal, de creatividad, han vivido cambios tecnológicos y se asocian mucho no solo a los baby boomers, que quizás era una época anterior, si ya nos vamos a otro tipo de generaciones de las que hemos hablado antes, la generación X, incluso toca parte de los millennials, que son todos ellos que han vivido esos cambios tecnológicos. Pero ya empezamos a conectarnos. Esta gente que ahora pues estamos como fomentando, creando este tercer milenio, por llamarlo de alguna manera, este cambio global, esta nueva era, mucho más conectados con las energías. Los niños índigos fueron los primeros que levantaron el brazo y vieron ya un cuerpo etérico, que hacíamos un poco el ejemplo, ¿no? Veían ya algo más, que había algo más allá arriba. Y conforme han ido pasando las generaciones, podemos empezar a hablar de una mayor conexión con los cuerpos más sutiles. Es decir, empezamos a estar más desconectados de lo que es lo terrenal, lo que has dicho tú, de nuestro cuerpo, de nuestro vehículo, y empezamos a conectarnos con cuerpos más sutiles, y cada cuerpo más sutil nos va a dar un mensaje diferente. Empezamos a conectarnos con el propósito de vida, con los cambios, con la transformación. Esos son los niños índigos. Tú y yo somos niños Totalmente. índigos. Sí, no todos los baby boomers son niños índigo. No, 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 porque quizás es una época anterior, ¿no? Ahí está ese corte. Sí, pero igual, por ejemplo, toda la gente que nació a la época pues esto, pues a 40, 50, ¿no? Vendrían a ser esas fechas, serían los baby boomers, todos lo son, porque nacieron en esa época, pero no todos los que nacieron en esa época tienen estas capacidades. Efectivamente, no todos. Algunos sí que pueden estar más evolucionados que otros, igual que muchos niños que nacieron como niños índigo pueden haber desarrollado, vamos, seguro que han desarrollado muchas otras capacidades que tienen los niños con nivel innato de capacidad para conectarse con cuerpos sutiles mucho mayor. Lo mismo pasa con la tecnología.
Los que hemos vivido, nuestra generación ha vivido cambios tecnológicos brutales. En los últimos 30 años hemos vivido infinitos o infinidad de cambios tecnológicos. Eso ha hecho que seamos una generación diferente, con posibilidades de cambio, ¿no? Y adaptación. Pero sí que es verdad que hay otras generaciones, esta generación Z, pues está... O sea, vive con la tecnología, ya ha nacido con la tecnología. Y esto Sí, se ve desde el punto de vista más social, ¿no? O clasificación mayormente extendida. claro, con acceso a cualquier información. Claro, miramos, nos vamos a 100 años atrás y tú podías saber mucho de lo que tenías a 10 kilómetros a la redonda. Claro, Y si te ibas a Japón era el viaje de tu vida y ya está. Y, o sea, o era muy difícil que pudieras viajar y si viajabas es que, bueno, eras de un alto standing impresionante o por algún motivo lo hacías, pero no era lo habitual. Y hoy en día tener la información de lo que está ocurriendo al otro lado del mundo está en el orden del día, es lo más habitual. Es decir, el acceso a la información. Supongo que por eso también nacen los niños que nacen ahora, porque pueden gestionar toda esta información, ¿no? así Vienen es. con la capacidad de gestionarla y de no Efect- engancharse en lo tóxico, en lo malo, en lo que me hunde, ¿no? La preocupación, etcétera. Yo me encuentro también muchos niños, mucha gente joven que, bueno, les presentas situaciones que salen en las noticias, críticas, y ya no hablo de la persona que está con desinterés, simplemente que no ven el problema como tan grave, se me puede plantear a mí, ¿no? De ver más fácil la solución. Entiendo que tiene una percepción diferente o más elevada. Incluso que les comentas una situación o algo, les riñes directamente a los niños y te dan unas respuestas que te dejan sorprendido porque no puedes prevenir cómo pueden salirse con esas y sorprenderte de esta forma y tomárselo también. Encontrar la forma de que, por ejemplo, una riña, girarla de tal forma que sea divertido. Nos sorprenden, ¿no? Vienen con esas capacidades impresionantes. Te he dejado de oír. Ahora, perdona. Había Uy, silenciado antes el micrófono. Digo que los niños vienen a enseñarnos, vienen a darnos clases para el cambio nuestro, o sea, nuestro propio propósito de vida. Y lo hemos explicado en muchos episodios, ¿no? Estas clasificaciones, estos son conceptos que vienen ya con este crecimiento espiritual, con este proceso de cambio de la nueva era, ¿no? Donde hay una mayor conciencia y comprensión. Y los niños índigo son los primeros que entran, ¿no?, dentro de este cambio de la sociedad para tener un impacto positivo y cambiar el mundo, básicamente, ¿no? Entonces, estas diferentes categorías de personas son las que empiezan a conectarnos, ¿no? Aparte de los niños índigo, vamos a pasar ahora a hablar de otras clasificaciones, de otras categorías de niños, como son los niños cristal, ¿no? El cristal nos lleva a la sensibilidad, a la transparencia, a la claridad. Pues tal cual. Son niños que dan un pasito más y empiezan a tener una energía mucho más limpia, mucho más pura, mucho más clara, mucho más cristalina y son mucho más sensibles para todo, ¿no? Y psíquicamente están más conectados aún que los índigo. Tienen una conexión diferente. ¿Y por qué? Porque van un pasito más para adelante, un pasito más de conexión, ¿no? Porque empiezan a conectar mucho más arriba y esto va a empezar a contribuir fíjate tú, se puso de moda el Reiki a partir de los 2000, que es la época en la que estábamos hablando de los niños índigos, y ahora empezamos a conectar, empiezan las terapias, empieza un poco ese movimiento global de terapias de sanación. Los niños cristal tienen una capacidad de sanación mucho mayor. Y empieza la gente a interesarse por estas técnicas. No tienen que por qué ser niños, ¿no? Al final somos adultos los que empezamos, ¿no?, a detectar, a sentir esta conciencia global, este cambio global y conectar con ese plano que está un poquito más arriba y empezar a sanar. Y entonces se empieza a sanar. Estos niños cristal, más claros, energías de luz, energías de sanación y todo esto empieza a resurgir, ¿no?
más o menos donde hubo digamos, el incremento más grande, ¿no? De niños cristal. En qué épocas fue? A partir, a, Sí par- que, a partir del año 2000. vale. Bueno, sí que me gustaría puntualizar que a nivel histórico hemos encontrado personajes que estaban totalmente fuera de la época donde vivían. O sea, sí, siempre puede haber un niño cristal que naciera en el año 500 antes de Cristo, o en el año 1600, como por ejemplo, como antes he hablado de Platón, pues haciendo referencia a grandes figuras históricas que por su trabajo o su recorrido podemos ver que estaban totalmente fuera de esa época. Incluso a mí me ayuda a refutar mi teoría de que el alma viene una y otra vez, incluso que en la próxima vida puede que vaya hacia atrás. Quiero decir, puede que la próxima reencarnación, si es que existe la reencarnación, en vez de ser en 100 años, sea hace 200 años, porque cuánticamente habría cabida para esta ecuación. Donde no hay espacio-tiempo, ahí no hay problema para volver más a la próxima que sea atrás. Qué bueno. Es un poco complejo, pero me da a pensar que puede que una alma sabia viaje a la próxima vida en el año 1500 y se haga pasar por Nostradamus, por ejemplo. Dicho así, en la época en la que hubieron más niños cristal fueron a partir de los años 2000, Sí, más o pero menos. nos No podemos cerrar los años, ¿no? Realmente podemos hablar de los 95, por supuesto. Podemos hablar de principios de los 90 también, ¿no? Esa década o esas dos décadas entre los 90 y los 2005, 2010, podríamos incluirlos, ¿no? Lo mismo ah, que los índigos, podemos irnos hacia los 1970 hasta el año 2000, por supuesto. Siempre hay una época donde hay una serie de niños que empiezan a nacer con unas características diferentes. Y ahí es donde entra la clasificación y aparece también, a partir del año 2000, un nivel, una categoría. Nivel no significa que es mejor ni peor, sino una categoría diferente, que es los niños arcoíris, ¿no? Que podemos incluso extenderlo hasta la actualidad. Nos vamos un poquito más para arriba. Al final, esos niños arcoíris que luego pasarán a la última categoría, que serían los niños diamante, son diferentes. Los niños arcoíris nacen pues con una... ¿Qué es el arco iris? Al final, los colores, la luz, la energía de la luz, la energía del arco iris, nos van a trasladar esa conexión con el mundo natural, con la naturaleza, con la luz, con la sanación que ya tenían los niños anteriores, con la esperanza, con todo eso es lo que... Con la creatividad va a continuar, las ganas de expresarse libremente, de tener capacidades y opiniones por sí solos, de ser un poquito más rebeldes, pero todo esto con amor, con diversidad. Aparecen categorías de personas, familias que antes no existían, empiezan a resurgir, ¿no? Esa libertad de expresión lo vemos ya también con esta generación, ¿no? Que es mucho más fácil exponerse, es mucho más fácil hablar en Internet, todo eso unido a la tecnología. Y esta diversidad es la que estamos viendo, donde cada vez estamos más conectados, empieza a resurgir o a surgir que cada vez todos somos iguales, personas, hombres, por razas, por religión, da igual, todos empezamos a ser uno, personas llenas de amor y de chispa y de luz, punto y final. Y todo esto lo vemos ya con esa generación de niños que lo ven todo normal, no tienen límites, ni bloqueos, ni de sistemas, ni de política, ni absolutamente de nada. Y eso lo vemos con los niños que nacieron en el 2000 y que ahora están ya votando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Les da ah, igual, no están agarrados a unos colores, ni a un equipo. Le da igual, todo está bien, todo es amoroso, todo es perfecto. Y eso lo vemos porque tiene una alegría diferente. Bestial. Y como los diamantes, que sería Los lo que diamantes, es. aquí ya estamos conectados con Nostradamus. Aquí estamos, Vale. aquí estamos ya conectados con el universo, estamos conectados con una energía cósmica, estamos conectados con una sabiduría, estamos conectados con cuerpos sutiles que tienen, la partida sabemos que se juega arriba, podemos llegar a tener conexiones, ya empezamos a hablar de guías, de maestros, empezamos a ser mucho más sensibles,
aunque estos niños no lo sepan y no estén conectados con ellos, tienen una energía, tienen una chispa completamente diferente. Estos sí que vienen a marcarnos, a enseñarnos a las categorías de niños que somos nosotros anteriores. Y como lo sabemos, muchas veces te lo he dicho yo entre bambalinas. Ostras, cuando mi hijo me suelta una que en otro momento podrías hasta contestar, muchas veces decimos, oye, ¿y qué ha venido a enseñarme este mosqueo que se acaba de pegar, ¿no? Esto, ¿qué ha venido a decir? ¿Qué ha venido a decirme? O sea, ¿qué tengo que aprender? Lo ves al final como un ser de luz, con un conocimiento brutal, con un conocimiento impresionante, porque está conectado con los de ahí arriba, básicamente, ¿no? Y esa información le está llegando, o sea, tienen una tubería mucho más grande que la que tenemos nosotros. Y vienen a enseñarnos, están conectados y saben lo que va a pasar, y lo saben. Y es Sí, sí. verdad que son niños, que nosotros tenemos que acompañarlos en este proceso de aprendizaje, porque es así, porque son nenes, pero ¿y si es al revés? Hasta yo me lo planteo. Yo creo que estos niños han venido a enseñarnos a nosotros, los padres, y van a revolucionar. Esta gente, estos niños, van a revolucionar el mundo. O sea, ojito porque ya se está viendo esa desconexión que hay. Cada vez hay un movimiento mucho mayor que rompe con esos límites que nos están estableciendo. Brutal. Yo le diría Sí, sí, sí. sabios, sabiduría. Niños sabios Mm. por naturaleza. Sí, sí. Y no hablo de inteligencia, ni nivel de test, ni... No, 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 no. Hablo de sabiduría. Vienen ya de una manera, con una conexión, una frecuencia de conexión mucho más que nosotros, por nuestros bloqueos, por lo que nos han enseñado, que los tenemos ahí y que estamos aprendiendo a quitarlos, nos van a sorprender cada día con todo lo que hagan, porque nos van a descuadrar. Y de hecho muchas veces decimos, no, yo les dejo. Sí, sí, pero te descuadran igual. Ostras, ¿y esto? Sí, Sí, sí. sí, sí, Yo sí. les dejo porque soy un padre muy, muy libre. Sí, sí. Claro, claro, Sí, pero sí, sí. el bloqueo lo Claro. tienes, el bloqueo lo tenemos. Sí, sí, sí. Ostras, muy bien. ¿Y qué vendrá después? Pues no lo sé, pero antes has hablado de la... Estábamos hablando de la nueva era, ¿no? Del cambio, y has hablado estábamos hablando de categorías de niños. Y ha habido un momento que has hablado de las regresiones, ¿no? De la posibilidad de ir a un viaje. Al final hablamos de energía cuántica, de ir a vivir otra experiencia del pasado, ¿no? O qué tipo de personas seremos. Me da pie a, a esas clasificaciones desde el Homo sapiens hasta ahora, que no lo hemos estudiado en los libros de historia, pero sí que es verdad que el hombre, antes de ser hombre, fue un ser elemental. Y después de ser un elemental fue otro tipo de ser, ¿no? Y ahora estamos en un cambio que va a durar miles de años, donde un nuevo hombre va a estar aquí viviendo, ¿no? Y estamos ahora viviendo ese cambio de nueva era que no viene más que de un cambio de raza que se va a producir en cientos de años, pero el universo, como es tan grande, para él es muy poquito tiempo. Y yo creo que lo estamos viviendo, ¿no? La raza actual, la raza aria, que es la que vive aquí en la Tierra, le quedan pocos años, ¿no? Porque va a haber un cambio evolutivo y habrá otra raza de humanos, por decirlo de alguna manera. Podríamos incluso Sí, sí. hablar de ello, ¿no? De los lemurienses, de la ir atrás, de la Atlántida, Hostia. y hablar de ese tipo de personas que vivieron hace miles de años, ¿no? Sí, esas civilizaciones perdidas, que tenemos bastantes monumentos por encima de la Tierra, por debajo del agua, que demuestran que hubieron civilizaciones súper desarrolladas hace fácilmente 7.000 años atrás y que no se sabe nada. Que Lo no que se se sabe sabe son nada. cuatro piedras encontradas, ¿no? El otro día estaba leyendo un artículo que hablaba de que, puede que sea un bulo, pero ya lo suelto también, que las pirámides hacían a través de pulsaciones sónicas, generaban electricidad. A través de pulsaciones, o sea, llenando de agua las tuberías internas, generaba ese granito, generaba Qué por la bueno. estructura unas vibraciones que terminaban, claro, a lo grande de una pirámide, rebotando y generando electricidad. O sea que usaban las pirámides como luces,
como faros, ¿no? Eh, generando su propia electricidad, pues por la estructura en sí. Me pareció un artículo, tal y como lo desarrollaron, me pareció muy consistente y muy interesante. Como yo no estuve, no lo puedo asegurar. Increíble, increíble. Un día, pues sí, podíamos hablar de todo esto, ¿no? Porque al final, incluso, te has dicho de civilizaciones que vinieron hace muchos años, pero es que podemos incluso hablar o invitar a aquellos que conozcan esas civilizaciones que hoy viven o conviven, mejor dicho, con nosotros y no están a la luz de los ojos, ¿no? De los intraterrestres. Si quieres un día Mm. empezamos a hablar de Eso, ya eso. sabes, así lo saltamos como si no supiéramos de qué va la cosa, pero eso ya lo hablamos tú y yo fuera de cámaras y para mí me pareció fantástico y adelante, vamos a darle forma porque hay un temazo ahí de un mundo que desconozco y no puedo ver, pero sí que puedo sentir, así que me encantaría oírlo. Sí, brutal, brutal. Bueno, yo no tengo datos porque no los he contado, pero con todas las personas que he podido hablar, que han tenido experiencias eh, maravillosas, maravillosas es que recuerdo las conversaciones y se me ponen los pelos como escarpias. Hablaban de que somos 7.000 personas, seres humanos, viviendo en la Tierra. Hablaban de cerca de 35.000 a día de hoy. Claro, no de seres humanos, de los seres humanos y los no humanos, ¿no? Los que no podemos vivir y que están en un plano intraterreno, conviviendo o coexistiendo con nosotros. Y podemos hablar de túneles, sobre todo en la zona de Sudamérica. Bueno, túneles entrelazados por todo el mundo. Bueno, una maravilla, porque al final son conexiones energéticas y las personas sensibles, personas que tienen capacidades como los niños cristal o los niños diamante, ya empiezan a sentirlo, a verlo cuando van. Si nosotros mismos, si vas al Teide aquí en España, ya detectas que hay algo diferente y estás en el Teide, ¿no? ¿Qué hay ahí? Eh, un día Sí, te vas a Montserrat. te invito a Sí, sí. buscar qué chakra a nivel terrestre es el Teide y vas a alucinar. Lo dejo para el siguiente, ¿eh? Lo dejo para el siguiente episodio. Muy bien, muy bien. Fantástico. Me pinta rojo, me pinta tierra. Yo diría que es el uno. Sí, sí. Pero bueno, ya lo dejamos para el siguiente. Lo dejamos para el siguiente, pero pinta por ahí, pinta por ahí. Porque al final existen puntos estratégicos donde, y se vibra, ¿no? Esa energía. Al final los chakras, esos vórtices de energía, o centros de energía, o fuentes de energía, o ríos de energía, porque aquí cada uno opina una cosa, están todo el día mandando energía a toda la Tierra, ¿no? Irradiándola. Y es muy bonito como pueden haber, quizás, ciudades intraterrenas cerca de nosotros y no lo sabemos. En España hay, pero bueno, en América Latina es algo brutal, ¿no? Que va desde la Antártida hasta Alaska, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Sí, sí, bueno. Y hablando de la Antártida, ¿no? El lugar prohibido de la Tierra, que ahí pasan cosas que no se sabe y que no se permite entrar, etcétera, es como un poco extraño, ¿no? Que nos priven a conocer parte de nuestro planeta. Y sí que me parece muy interesante el tema de que el planeta como entidad, ¿no? El planeta Tierra como entidad tenga pues también sus puntos de flujo de energía. Sí, sí. Sí que había oído, aquí lo he oído desde mi infancia, donde vivo yo, bueno, ahora en Montagut, que es un pueblecito pequeñín en la zona de la Garrocha, una zona volcánica del noreste peninsular de España, que la gente siempre decía, ostras, es que esta casa está debajo, debajo de un flujo negativo de energía de la Tierra, ¿no? Era algo muy típico, que antes se hablaba en tabú, pero esto estaba aceptado. No, no, es que hay un flujo de energía positivo o negativo. Y a partir de aquí también se erguían, ¿no? También iglesias o monumentos a partir de esos flujos, y también podríamos hablar de esto. Qué bueno, Me parece muy interesante. qué Sí, sí. bueno, Nos qué hemos bueno. ido de los niños. Sí, sí. Pero, Qué bueno, qué bueno. Y nada, y veremos, hablaremos de los chakras de la Tierra también. O sea, yo te he dicho el Teide porque así lo he experimentado. Y hay muchos otros autores, gente que sabe mucho y habla de otras zonas de la Tierra, ¿no? Desde la zona de California, donde tenemos
el, el parque Wellington, la falla de toda la zona de la San falla de Andrés. San Andrés. Hablan también de que por ahí puede estar el chakra raíz, muy relacionado con México, que al final es como el padre de la tierra. En esa cultura mexicana hablan de que México es el padre de la tierra, es el país number one. Es verdad que para ellos, pero sí que es verdad que mucho, mucho nace ahí. También se habla de Giza, no recuerdo las pirámides de Egipto, esa zona concreto hablan de que es uno de los chakras, creo que es el chakra de la comunicación y de la conexión. Y luego hay otras zonas, si no recuerdo mal, el Tíbet, otro de los chakras, mucho más conectado con los, con los planos sutiles. Y hablaremos, le daremos una vuelta, porque no lo recuerdo ahora de memoria. Está bien, me parece un Inglaterra, programa interesante. en Inglaterra, Stonehenge también era otro de los chakras. Ajá. Muy interesante, le daremos una vuelta. Sí, ¿por qué no? Pues nada, Guerreros etérnicos, nada, muchísimas gracias, Álvaro. a ti, Vicente, ha sido una conversación muy agradable, ha sido un temazo. Hoy iba a hablar de los niños. Sí, divertido. Sí, os animo a todos los que nos estáis oyendo, nos habéis visto y escuchado, que por favor escribáis vuestros mensajes, opinéis y compartáis. E incluso si alguien dice, no, yo sé más, ¿no? Que venga. Estaremos encantados de invitaros al programa, que hay espacio para otra face aquí en el directo. Qué Muchas perfecto, qué gracias. maravilla. Un besito, Álvaro, cuídate. Buena nit. Buena nit. Chao, chao.